Vamos a ver ahora las posibilidades existentes en SQL para extraer información de varias tablas al mismo tiempo. Veamos un momento nuestra base de datos que está ubicada aquí. Si miramos, por ejemplo, la tabla ventas, vemos que ella tiene un total de 150 tuplas. Miremos la primera. La primera me dice que el cliente identificado con el número de identificación 283.50.995 en esta fecha 2019-0106 compró el artículo de referencia 0002 R0002 3 unidades. Que este cliente identificado como 8628-1875 en esta fecha compró este artículo de esta referencia 3 unidades, pero no veo yo directamente cómo se llama el cliente ni cuál es la descripción de este artículo. Si yo quisiera, a partir de esta información, obtener una tabla más completa en donde no solo tenga yo la identificación del cliente, sino el nombre y los apellidos y además la referencia del artículo, necesariamente tengo que acudir a las otras tablas, porque con este número, buscando este número en la tabla de clientes, puedo saber a qué cliente pertenece, buscándolo acá. Pero la búsqueda me resulta un poco complicada si la quiero hacer manualmente. De igual manera, con este número, con este valor, yo puedo buscar en la tabla de artículos cuál es el artículo de la referencia R0002 y obviamente pues tengo que recorrer toda la tabla para saber cuál es la descripción o el nombre del artículo que tiene esa referencia. Sin embargo, MySQL me permite juntar columnas de varias tablas haciendo uso de esas relaciones que hay entre la columna, en este caso, por ejemplo, en la columna identificador de cliente en la tabla ventas y la columna cliente ID en la tabla de clientes para poder recuperar el nombre y el apellido. Y la otra relación existente entre la referencia del artículo en la tabla ventas y el campo que se llama ID de artículo en la tabla de artículos para poder recuperar a través de esa referencia, de esa relación, el valor de la descripción del artículo. Entonces, esa situación de extraer o de juntar varias columnas de varias tablas mediante el uso de las relaciones, la podemos hacer con la cláusula join, que tiene varias formas que no hemos estudiado, pero también la podemos hacer con la cláusula where, un select y una cláusula where que hace una versión limitada, una versión un poco más ligera que la cláusula join, pero que para los efectos del ejemplo que estamos haciendo y de la mayoría de los ejemplos que podemos hacer al nivel en que nos encontramos, es más que suficiente. Veamos, por ejemplo, si yo si quiero hacer lo que estaba describiendo, que consiste en que a partir de esta información yo conozca, además de esta información, cuál es el nombre y apellido del cliente cuya identificación aparece en esta columna. Y además yo quiero saber cuál es el nombre del artículo cuya referencia aparece en esta columna. Entonces tengo que referenciar con este nombre, con este código, buscar en la tabla de clientes el apellido y el nombre que le corresponden. Y con esta referencia buscar en la tabla de artículos la descripción que le corresponde para tener el conjunto completo. Eso lo hacemos mediante una cláusula select, donde yo selecciono el ID de la tabla clientes, el apellido de la tabla clientes, el nombre de la tabla clientes, ahora la fecha de la tabla ventas, la referencia del artículo de la tabla ventas y la descripción del artículo en la tabla de artículos, que son columnas, las tres primeras de la tabla clientes, las dos siguientes de la tabla ventas y la descripción del artículo de la tabla artículos. Entonces, por eso digo, seleccione todo este listado de columnas
de las tablas clientes, artículos y ventas, que son las tablas que están involucradas allí, pero teniendo en cuenta que debe cumplirse que el ID de la tabla clientes tenga un valor igual al ID de cliente de la tabla ventas. Esa es la relación entre las dos tablas. Y que además el ID de la tabla de artículos tenga un valor igual al campo referencia de artículo en la tabla ventas. Es la relación que existe entre la tabla ventas y la tabla de artículos por el identificador del artículo. Al ejecutar esa sentencia, el sistema va a ir a las tres tablas y va a escoger las columnas referenciadas en el select y me va a poner los datos de las tuplas en donde se den esas coincidencias. Veámoslo de la siguiente manera en el ambiente de MySQL. Entonces voy a la ventana donde ejecutamos la sentencia SQL, la copio allí y ahora le digo continuar. Entonces, como vemos aquí, me acaba de sacar una lista que contiene, fíjense, yo le había pedido ID de cliente, apellido de cliente, nombre de cliente, fecha de la venta, referencia del artículo vendido y descripción del artículo. Ya sabemos que las tres primeras columnas pertenecen a la tabla clientes o la información se saca de la tabla clientes. Las dos siguientes, la información se saca de la tabla ventas y la descripción del artículo se saca de la tabla artículos. Veamos los resultados que produjo la consulta. Cliente ID, cliente apellido, cliente nombre, fecha de venta, referencia del artículo en la venta y descripción del artículo que proviene del artículo. Entonces, esta es no es una tabla separada de la base de datos, es el resultado de una consulta que contiene toda la información coincidente a partir del análisis de la tabla ventas. Con esta información yo puedo, si quiero hacerlo, si lo necesito, puedo, con los resultados de la consulta en la parte final de la página de consulta, puedo decirle, expórteme esos datos. Entonces llego a la página de exportar, le digo que lo haga con formato CSV, también puedo hacerlo con CSV para Excel, pero es exactamente equivalente, que me vuelque todas las filas de la consulta, porque yo podría decirle solamente cógeme las primeras 10 o las primeras 20 o las que comiencen a partir de la fila tal, la que yo diga, pero si quiero todo el resultado le digo vuelque todas las filas y le digo continuar. Y entonces el sistema descarga un archivo que contiene los resultados de la consulta. Al mirar el archivo lo abrí con el bloc de notas y vemos que ese archivo tiene valores separados por coma, ID de cliente, apellidos, nombres, fecha de la venta, referencia del artículo vendido y descripción del artículo. Es decir, en este archivo de valores separados por coma está el resultado de la consulta que habíamos visto aquí. Claro, en este caso ya yo perdí los datos porque los resultados de una consulta se muestran, pero como no hacen parte de una tabla física de la base de datos, para volverlos a generar habría que volver a lanzar la consulta. Eso no sería ningún problema porque como la tengo guardada en el portapapeles, lanzo la consulta y ahí tengo entonces, mire, el primer registro es Zambrano Vargas Henderson y miramos el archivo de bases de valores separados por coma y ahí está la primera tupla. La última, bueno, sucesivamente así están todas. Ahora bien, el hecho de que yo haya descargado, exportado los resultados de la consulta y valga la ocasión para decir que cualquier consulta que yo haga con SQL que me produzca una lista de resultados, esa lista de resultados yo la puedo
la puedo imprimir, la puedo copiar al portapapeles para copiar y pegar, la puedo exportar para que descargue como un archivo, y si se trata de cierta clase de datos puedo mostrarla en forma gráfica. En este caso pues no es una consulta apropiada para mostrar en forma gráfica. Ahora bien, yo ya tengo mi archivo descargado en este caso en la carpeta de descargas. Si yo hago la siguiente operación y abro mi archivo Excel y le digo que quiero cargar aquí los datos desde un texto CSV, para eso voy a la ventana de datos, a la opción de datos, y le digo desde un texto CSV. Entonces debo decirle cuál es el archivo donde está la información. Voy a mi página, a mi carpeta de descargas, le digo la opción clientes, le digo que importe los datos, y entonces va a suceder un proceso intermedio donde él me muestra la información que encontró y me permite revisar algunos detalles. Me dice que el delimitador que encontró es la coma, que si estoy correcto, porque él hace un análisis sobre el contenido del archivo de valores separados por coma, como lo encontramos aquí. Efectivamente, MySQL pone los valores separados por la coma, no por el punto y coma como lo hizo mi Excel en el ejemplo anterior. Enseguida, entonces, yo le puedo decir aquí que cargue los datos, con lo cual él me crea una tabla en Excel. Ya no es simplemente las tuplas escritas, sino que esto tiene el concepto de tabla de Excel, que tiene unas características particulares diferentes a las de simplemente datos escritos por el usuario. Para ampliar el concepto, pues se puede estudiar el tema de lo que es una tabla en Excel, pero además aparece aquí que esta tabla queda conectada con un archivo que está en la carpeta de descargas, de tal manera que cuando yo haga esta consulta en MySQL, cuando yo haga esta consulta una ocasión posterior y genere nuevamente un contenido para ese archivo, inmediatamente mi tabla de Excel se va a actualizar con el nuevo contenido, con lo cual yo me evito tener que estar haciendo las transformaciones de las tablas de datos para manejarlas externamente. Es decir, me facilita el trabajo porque este archivo de Excel queda conectado con el archivo de valores separados por coma. Voy a cerrar este archivo porque no voy a trabajar con él, pero quería hacer el comentario para que ustedes tuvieran la información.